Ok, hola mi estimado, bienvenido a este su canal Consultor Clínico. En esta ocasión les traigo el tema de apendicitis aguda. En este caso, pues como ya saben, pues es un canal educativo en el que vamos a presentar este tema. Exactamente, te apuesto principalmente de que al final de este video vas a terminar de comprender lo que es una apendicitis. Y que una apendicitis no es una enfermedad muy leve, ¿verdad? Que digamos, en ciertos pacientes, sino que puede llegar a tener complicaciones muy graves como peritonitis, sepsis y también la muerte, ¿verdad? Lastimosamente. Por eso vamos a ir viendo cómo evolucionando, cómo tratarlo, cómo mantenerlo, cómo mantener un tratamiento expectante. Vamos a ver cuáles son todas las fases de la apendicitis y veremos pues igualmente algunos temas principales como la apendicitis en embarazo y en la vejez. Bueno, sin más que decir, avancemos con el tema y te digo pues que pongas mucha atención para que al final del video entiendas completamente lo que es una apendicitis. Bueno, sin más que decir, avancemos con el tema. Como concepto, pues tenemos que es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico y constituye un 60 al 70% de todas las intervenciones quirúrgicas abdominales urgentes. De ahí pues ya saben que las otras constituyen las causas pues ya que son como apuñaladas, como perforaciones de algunos órganos, etcétera, ¿verdad? Pero principalmente el 60 al 70% pues lo constituye un apéndice. Una de cada 10 individuos a nivel mundial va a presentar un cuadro apendicular agudo y su incidencia se mantiene constante a pesar de todos los cambios sociales y hábitos alimenticios ocurridos en la última década. Es importante decir que a nivel mundial, por cada 100.000 habitantes hay de 90 a 100 casos de manera concurrida, ¿verdad? Cada año. Es más común entre la segunda y tercera década de vida, o sea, entre los 20 y los 30 años, levemente mayor ocurrencia en los hombres que en las mujeres, ¿verdad? Generalmente 1.1% por cada mujer que da. El tratamiento mejor aceptado pues es el quirúrgico y conlleva una baja morbilidad, menos del 1%, aunque incrementa en edades extremas como son los ancianos, los niños y algunos que tienen evoluciones más insidiosas. Es importante decir que en estos ancianos pues tienen la enfermedad un poco más compleja. ¿Por qué? Porque tienen una clínica un poco insidiosa, es difícil su diagnóstico, tienen diagnósticos más complejos, diagnósticos diferenciales más complejos, por eso que vamos a ir viendo poco a poco, porque en estos pacientes ancianos es más difíciles y tienen una mayor morbilidad, ¿verdad? En la etiopatogenia pues principalmente es la obstrucción de la luz. Entonces, como sabemos, pues el apéndice, que es la última porción del intestino, o sea, dicen otros autores que es la primera porción, ¿verdad? Pero principalmente el libro de medicina interna indica que es la última porción del ciego, ¿verdad? Fundamentalmente ya sabemos que es la obstrucción de la luz, sabemos que el apéndice tiene la función de secretar cierta cantidad de moco al ciego y que ayuda obviamente al transporte pues, de las heces hacia el exterior, ¿verdad? Su causa más frecuente es la hiperplasia de los folículos linfoides submucosos. Sabemos que en la pared submucosa del apéndice tienen unos ganglios linfáticos, ¿verdad? Entonces estos folículos linfoides llegan a inflamarse por infecciones, por virus, incluso por la misma edad, y lo que provoca es una obstrucción, ¿verdad? En los adultos pues ya es por concentraciones fecales, que en medicina le conocemos como fecalitos, también algunos parásitos como los Oxyurus o Ascaris. Los Oxyurus son conocidos como las pajuelías, algunos tumores del ciego, principalmente los carcinomas y algunos cuerpos extraños. Esta obstrucción apendicular lo que va a hacer es condicionar un aumento en la proliferación bacteriana y un compromiso en la irrigación vascular. Va a provocar una necrosis en la pared y va a provocar finalmente su perforación, dando como resultado a una peritonitis. Se han propuesto ciertos factores genéticos, ambientales y algunas infecciones, ¿verdad? Se ha comprobado que aquellos pacientes que tienen familiares que han tenido apendicitis o tienen una apendicectomía tienen 3 veces más riesgo que cualquier otra persona que no haya tenido familiares que hayan padecido del apéndice. También se ha observado una aparición estacional. Como esto, o sea, en cierta época del año hay una mayor cantidad de pacientes que van a operarse una apendicectomía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen una apendicitis principalmente. Ahora, se preguntarán, ¿pero qué época del año? Principalmente a principios de año, lastimosamente. Muchas personas no cuidan su dieta en diciembre, ¿verdad? Y al final terminan pagándola en enero. Parte de lo que dicen algunos autores, pues. Ahora vamos a ver la anatomía patológica de la apendicitis. Hay que decir que es una evolución progresiva de los mecanismos inflamatorios e infecciosos. Estos se van a traducir en cambios patológicos que corresponden habitualmente a sus expresiones clínicas, como podemos ver aquí en todas sus expresiones. Se distinguen 2 situaciones clínicas.
Aquí vamos a empezar a dividir los tipos de apendicitis. Tenemos que existe la apendicitis no complicada, que es la catarral, flemosa y purulenta, la apendicitis complicada, que es la apendicitis gangrenosa, y la perforada, ¿verdad? Es importante decirte que si tienes apendicitis no complicada, no significa que ya no se te va a complicar, ¿verdad? Como vemos, pues todas estas son fases de la apendicitis, ¿verdad? Primero vamos a ver que todos van a evolucionar. Si no se tratan, obviamente, van a evolucionar de la misma manera. Van a evolucionar de una apendicitis catarral, después a una flemosa, después una purulenta, después se gangrena y después se perfora. Y esa es la parte que va a condicionar, ¿verdad? Algunos autores pues señalan que esta parte flemosa se le conoce como congestiva, ¿verdad? Pero eso ya depende del autor, de la autoría en la que vayan a leer, ¿verdad? Pero el libro de medicina interna lo señalan de esta manera. Vamos a hablar de la apendicitis catarral o mucosa, que se caracteriza por hiperemia, o sea, un color rojizo, edema y erosiones de la mucosa, junto con un infiltrado inflamatorio en la submucosa. Como sabemos, pues también es importante decir de que el apéndice tiene todas las capas del intestino. Es por tal razón que al hacer al revisarla, pues los anatomopatólogos encuentran estas características en sus paredes. Macroscópicamente, o sea, lo que podemos ver, el apéndice es normal y se considera que es en el estadio en el que más fácil puede resolverse la apendicina de manera espontánea o con antibióticos como metronidazol y ceftriaxona, ¿verdad? Pero es mejor sacarla, pues, porque sabemos pues que es un leve porcentaje el que se va a curar. La otra fase, la apendicitis fibrinosa, es el aumento de la presión intraluminal que condiciona una isquemia en la pared. Esta es la fase en la que les estaba diciendo que otros autores la conocen como, en este caso, la congestiva, ¿verdad? Obviamente, como las venas pues no están funcionando, lo que va a hacer es aumentar la presión de las paredes. Prácticamente no hay una, ¿cómo se llama esto? No hay un drenaje sanguíneo, entonces va a empezar a inflamarse. Al mismo tiempo pues que aumenta la presión intraluminal, esto va a conducir pues a una isquemia, entonces va a empezar a afectar lo que son las arterias, provoca una isquemia en la pared. Esta va a favorecer una proliferación bacteriana en todas las capas. Se observan ulceraciones de la mucosa, infiltraciones inflamatorias en la submucosa y la muscular, y una serosa hiperémica recubierta de un exudado fibrinoso. Podemos verlo en esta zona aquí. En este caso el exudado fibrinoso está dado por un mecanismo inflamatorio, ¿verdad? Un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. Aquí tenemos a la apendicitis purulenta, que el exudado de la luz se torna purulento y aparecen microabscesos con espesos de la pared. El apéndice se muestra muy distendido y rígido. Se puede existir un exudado purulento periapendicular. Entonces aquí empiezan los problemas cuando ya el exudado está en el exterior, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la apendicitis gangrenosa en esta imagen de aquí. Aquí tenemos una apendicitis perforada. Primero gangrenosa, después perforada. En este caso aparecen en la gangrenosa aparecen zonas de necrosis que van a provocar la perforación que tenemos aquí y posterior contaminación de la cavidad abdominal, que se le conoce como peritonitis, ¿verdad? Una vez se produce la perforación apendicular, existen distintas posibilidades evolutivas y vamos a ver que una es mayor que otra. Primero, la peritonitis circunscrita, que es alrededor del apéndice, todos los tejidos que están alrededor del apéndice y algunos órganos vecinos. Y tenemos la peritonitis aguda difusa, que es un poco más grave pero menos común. Aquí tenemos lo que es la peritonitis circunscrita, que es la más frecuente. El contenido apendicular va a inducir a una intensa reacción inflamatoria local que va a intentar localizar el proceso. En este caso, como la reacción inflamatoria del cuerpo está tratando de localizar el proceso, hace que parte del mesenterio pues se vaya a intentar pues adherir a las asas intestinales, el epiplón, el peritoneo parietal y otras vísceras, lo que va a provocar que se adhieran unas con otras, provocando en ciertos casos un ilio, ¿verdad? Este bloqueo visceral va a favorecer el desarrollo de una colección purulenta, un acceso de crecimiento progresivo si no es tratado lastimosamente. En el caso de que una reacción inflamatoria no tenga pus, se va a delimitar una masa fácilmente palpable denominada plastrón apendicular y que es indicativo de antibiótico-terapia conservadora. Entonces, si tenemos un plastrón apendicular no podemos operarlo, pero sí podemos tratarlo con antibiótico conservador. Aquí tenemos a la peritonitis difusa. Vemos aquí una cavidad peritoneal y vemos una colección literalmente de pus, ¿verdad? Tenemos material purulento en esta zona. Suele aparecer en personas generalmente con defensas bajas, como en este caso los ancianos, inmunodeprimidos o locales, como son los niños con el epiplón mayor poco desarrollado. ¿Por qué en los niños? Bueno, en este caso les voy a decir. Los niños tienen el epiplón mayor muy pequeño. Como sabemos, pues el epiplón actúa como defensa ante perforaciones, ¿verdad?, del apéndice.
Y los niños, pues como tienen el epiplom mayor muy poco desarrollado, el epiplom no llega hasta el apéndice, sino que se queda a medio camino y deja que todo el material que se está infiltrando, pues ahí se está regando por todo el peritoneo. Es por eso que los niños tienen una peritonitis aguda difusa grave, lastimosamente. También se da en los casos de evolución ultra rápida, como es la apendicitis gangrenosa fulminante, en los que no da tiempo de que se desarrolle la adherencia a órganos vecinos. Importante decir que esta adherencia a órganos vecinos es un mecanismo de defensa del cuerpo. Signos y síntomas. Es importante que el dolor es abdominal, ¿verdad? Es el síntoma más importante, de tipo visceral, es mal localizado al principio, es poco intenso, pero se encuentra en la región periumbilical. Entonces la podemos encontrar en toda esta zona de aquí. También podemos encontrarla cerca, pues, de lo que muchos le llaman la boca del estómago, pero los médicos le conocemos como epigastrio. Y este dolor va a empezar a migrar hacia la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Posteriormente, cuando ya han pasado de 4 a 6 horas, cuando el peritoneo visceral empieza a actuar en el proceso inflamatorio que ya les había explicado, el dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha y es de carácter somático, continuo, de mayor intensidad y se agrava con los movimientos, principalmente de flexión de la pierna derecha. En este caso también se va a incrementar por la presión intraabdominal. Es por eso que cuando hacemos la maniobra en Valsalva, o sea, le decimos al paciente que haga la maniobra en Valsalva, al aumentar la presión intraabdominal pues va a doler. Normalmente el apéndice es mesoceliaca, o sea, cercana principalmente al colon, ¿verdad? Al mesocolon. Algunos, es importante decir pues que también existen algunas variaciones del apéndice, como lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Que son diferentes tipos de apéndice. Y que están aquí, ¿verdad? Tenemos la retrocecal, la postilial, la periileal, la pélvica, la subcecal y la paracecal. Y todas estas pues van a dar sintomatología y signos diferentes, ¿verdad? No tanto la sintomología, pero sí los signos son muy diferentes. En este caso pues vamos a ir viendo cómo son estos, ¿verdad? Podemos ver una anorexia total, o sea, el paciente no quiere comer. Del 60 al 70% van a existir náusea y vómito antes del inicio del dolor, pero luego cuando ya empieza el dolor siempre lo van a presentar lastimosamente. Algunos casos de diarrea cuando hay irritación rectosimoidea y síndrome miccional cuando se irrita la vejiga. Una parte puede tener obstrucción intestinal por las adherencias de las asas intestinales, pero no todo el mundo, ¿verdad? No todos la van a tener. Suele presentar un buen estado general cuando no es complicada, ¿verdad? Las temperaturas no van a superar las 37, de los 37.5 a 38 grados centígrados. Si ya es mayor a 38 grados centígrados hay que sospechar de otra causa. El dolor en fosa ilíaca derecha, sobre todo en el punto de McBurney, que es el que vemos aquí, podemos ver entre la espina ciática anterior. Dicen los autores pues que se encuentra entre el centro del tercio de la parte del tercio lateral y el tercio medio, ¿verdad? Entonces se encuentran, a otros autores lo señalan como el tercio medio, nada más, ¿verdad? Entonces se encuentra entre la espina ciática anterior y el ombligo. Entonces ahí vamos a presionar y el punto más doloroso que podemos encontrar, ¿verdad? En este caso, pues como ya había dicho, es el área de máximo dolor, aunque este va a variar dependiendo de la localización del apéndice y su longitud. Sí, eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. El apéndice puede ser largo, ya no solo pueden tener hasta 3-4 centímetros, sino que pueden ser largos. Dicen algunos autores que han encontrado apéndices que se encuentran muy cercanas al hígado y que pueden incluso llegarse a confundir con un cálculo vesicular, ¿verdad? Cuando se encuentra retrocecal, vamos a ver que hay dolor en la flexión del muslo, como vemos en esta zona aquí. Es por eso que muchos pacientes van a referir de que no pueden subir a la escalera porque le duele la fosa ilíaca derecha. Existen las apendicitis pélvicas, que el tacto rectal va a producir un dolor intenso. Y al palpar el fondo del sacro de Douglas, podemos encontrar una masa dolorosa en ciertos casos. Son característicos los signos que indican la irritación peritoneal, como tenemos Blomberg, que es la descompresión dolorosa de la palpación. Entonces presionamos el punto doloroso y después soltamos de manera repentina, esto le va a doler mucho. Y tenemos el signo de Robson, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha cuando se deprime la fosa ilíaca izquierda. Ahora me preguntarán, ¿pero por qué pasa eso? Puede pasar, eso son muchas teorías, pues principalmente sé que la primera teoría es que hay irritación peritoneal, obviamente, y al presionar pues todo el abdomen va a hacer pues una defensa muscular y va a aumentar la presión del abdomen y va a doler, obviamente, igualito como que estuviéramos haciendo en este caso la maniobra de Valsalva, ¿verdad? Y otra teoría dice que al empujar la parte sigmoide del colon, pues vamos a empujar aire por todo el colon hasta llegar a cerca del apéndice, obviamente aumentando la presión de la pared y provocando el dolor, ¿verdad? En estos pacientes va a existir mucha defensa muscular y va a existir una contractura muscular del abdomen, y también vamos a encontrar, si hacemos pues una radiografía en estos pacientes, vamos a encontrar una escoliosis que lo que es un mecanismo de defensa del cuerpo de manera inconsciente para evitar el dolor, ¿verdad?
Las formas complicadas que vamos a encontrar: hay una fiebre alta mayor a 39 grados, una afectación del estado general. En los casos cuando hay absceso o un plastrón apendicular, la característica de la palpación pues una masa dolorosa que ocupa la fosa ilíaca derecha. En los casos de peritonitis aguda difusa, principalmente en los niños, el estado general es mucho más deteriorado. El abdomen en este caso tiene mayor resistencia, el dolor es más intenso, es más generalizado y se acompaña de irritación peritoneal difusa con riesgo de shock séptico. Entonces, cuando tenemos el shock séptico, pues sabemos que hay riesgo de la vida, lastimosamente. En los datos de laboratorio pues suele existir una leucocitosis moderada con desviación a la izquierda, mayor entre 15.000 y mayor a 18.000, otros autores lo señalan de esa manera. La elevación de los marcadores de inflamación como son el PCR, que es la proteína C reactiva, y la procalcitonina. El sedimento de orina pues va a ser normal. Es importante decir, por eso lo puse en mayúscula, que a las mujeres con edad reproductiva hay que realizarle una prueba de embarazo como el Hemogram Index. El de orina también sirve para diferenciarla de un embarazo ectópico, ¿verdad? Porque se suelen parecer mucho. La radiografía simple, pues la radiografía de tórax va a descartar la existencia de una afección cardiovascular. La radiografía del abdomen pues suele ser normal, aunque se observa una esclerosis antiálgica, o sea, esa es la que le estaba diciendo, una esclerosis, una desviación de la columna, evitando el dolor. Antiálgica significa antidolor, o sea, está tratando de evitar el dolor. También podemos encontrar un hilio paralítico regional, que es conocido como el asa sentinel. Entonces lo podemos ver en esa zona de ahí. Podemos ver un hilio mecánico por las adherencias periapendiculares, un efecto masa, o sea, como esta zona, pues de aquí está una masa, pues obviamente por la inflamación está empujando otro órgano, ¿verdad? Por el acceso o por el plastrón o el hilio paralítico generalizado en caso de una peritonitis difusa. Excepcionalmente, o sea, en ciertos casos, puede apreciarse un apendicolito radiopaco en la fosa ilíaca derecha. Entonces aquí podemos ver un apendicolito. Mira, en esta zona aquí vemos una pequeña manchita, ¿verdad? Una pequeña masita. Entonces ese es el apendicolito radiopaco. Le decimos radiopaco porque es el color que está dando, ¿verdad? Pero a esto se le conoce como apendicolito, así que no se les olvida. En la ecografía abdominal, o sea, el ultrasonido tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad del 81%. Es muy útil en niños y en mujeres embarazadas, evitando la irradiación. Entonces aquí podemos ver un apéndice que miren que ya está inflamado totalmente de la fosa ilíaca derecha. Aquí podemos ver que ya tiene líquido y vemos el signo de la diana. En este caso, pues como que lo estuvimos cortando por aquí, ahí estamos viendo esa zona. Entonces podemos ver incluso, vemos una pared, pues ya no es tan pareja, pues vemos que obviamente ya está alterada su patrón ecográfico. Entonces ya vemos líquido también acompañando, que esto es el líquido periapendicular, y así vamos a verlo, ¿verdad? Eso lo va a confirmar muchísimo. La tomografía computarizada, pues en mi país no lo vamos a usar, ¿verdad? Definitivamente. Como sabemos, pues en este caso la apendicitis tiene un diagnóstico principalmente clínico, ¿verdad? Eso lo dicen los libros completamente. El diagnóstico de la apendicitis es clínico. Pero en otros países, pues por eso lo estoy mencionando aquí, tal como lo dicen los libros, ¿verdad? La tomografía computarizada, pues en algunos países es de buen uso debido a la inmediatez y capacidad diagnóstica. En fases evolucionadas permite visualizar la existencia de colecciones líquidas como absceso o una masa inflamatoria en fosa ilíaca derecha por el plastrón. Entonces aquí podemos ver, en este caso podemos ver una apendicitis y vemos que se encuentra levemente inflamada y vemos una pequeña colección, ¿verdad? A la vez, en este caso nos va a ofrecer opciones terapéuticas en caso de un absceso, ¿verdad? En este caso nos va a guiar para hacer un drenaje percutáneo. Aquí tenemos los scores, pues el score es lo que tienen como objetivo estos scores es mejorar el rendimiento diagnóstico. Por eso que les estaba diciendo que el diagnóstico de la apendicitis es principalmente clínico. Ya que tengamos dudas, pues es otra cosa, ¿verdad? En este caso, pues se han desarrollado scores predictivos, como son el más conocido es el score de Alvarado. Entonces aquí tenemos la escala de Alvarado y la escala de Alvarado modificada. Y aquí tenemos, en este caso, los síntomas. Aquí tenemos ciertas variables y nos da un puntaje, ¿verdad? Los síntomas, pues inmigración del dolor a la fosa ilíaca derecha, hay anorexia, hay cetonas en orina. Es por esto que lo han modificado ciertamente, ¿verdad? Porque las cetonas en orina pueden no aparecer. Hay náusea y vómito, también un punto. Dolor en fosa ilíaca derecha, 2 puntos. Rebote, 1 punto. Temperatura mayor a 37.3 grados centígrados, 1 punto. Miren que solo la fiebre representa 1 punto nada más. El laboratorio, pues leucocitosis mayor a 10.000, 2 puntos. Neutrófilos mayor a 75.000, 1 punto. El punto de corte, pues si es mayor a 7 puntos, tiene una probabilidad alta. Si en este caso, si tenemos un riesgo bajo, el puntaje obtenido va a ser de 0 a 4. Y un riesgo intermedio, pues el puntaje obtenido es de 5 a 7, ¿verdad? Y aquí tenemos a la escala del Alvarado, la Alvarado modificada, que le conocen como el Matrels, ¿verdad?
Aquí tenemos los síntomas. El MATRALS pues es una neumotecnia mucho más sencilla de memorizar, como tenemos aquí, y su puntaje, ¿verdad? Si es migración del dolor, 1 punto, anorexia 1 punto, náusea y vómito 1 punto. Los signos pues tenemos Tendermans, la hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho, que son 2 puntos, rebote por signo de Blomberg, que es 1 punto, elevación de la temperatura mayor a 38 grados, 1 punto. En los laboratorios pues si encontramos leucocitos mayor a 10.000 son 2 puntos, y si lo encontramos de a la izquierda pues son 1 punto, ¿verdad? En la puntuación pues ya veremos cuál es, dependiendo pues la cantidad de puntos que tengamos en la escala de Alvarado modificada, pues entre 1 a 4 hay que considerar otras causas. Difícil pero no imposible que efectivamente se trate de una apendicitis aguda. Hay que hacer un manejo conservador. El número predictivo de pacientes con apendicitis aguda ha sido el 30% cuando ha dado de 1 a 4 puntos. De 5 a 6 puntos hay que observación, hay que darle ingreso hospitalario, posible realizar, pero manifestaciones no diagnosticadas en ella, ¿verdad? Hay que realizar un TAC. El número predictivo del paciente en este caso por obtener de 5 a 6 puntos ha sido el 66%, y de un 7 a un 10 puntos pues tenemos la certeza de que es una apendicitis y vamos a practicar una cirugía. El número predictivo de pacientes que han resultado con apendicitis aguda ha sido el 93%, y un 7% lo hemos encontrado como adenitis mesentérica, ¿verdad? La apendicitis en el anciano pues es raro, se acompaña con una mayor morbilidad debido a una mayor incidencia y la perforación apendicular. Pero ¿por qué se perfora? Hay que decir que los síntomas de estos pacientes son insidiosos y que existe principalmente un retraso en el diagnóstico de este. Apendicitis y embarazo. Se da 1 por cada 800.000 embarazos. Miren que es algo común. Más frecuente entre el primero y el segundo trimestre, o sea, del primero al sexto mes. La incidencia baja en anteparto. Puede ocurrir en el posparto, mayormente pues en las mujeres que son de mayores de 35 años. En la exploración física, el punto doloroso se va a desplazar. La ecografía, pues la técnica exploratória más aceptada, con una sensibilidad del 67 al 100% y una especificidad del 93 al 93%. La perforación apendicular se acompaña de pérdida fetal en el 36%, por eso es importante que si estás embarazada y sientes un dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, ¿verdad?, o en la parte de la espalda, es importante que acudas a tu médico para evitar complicaciones obstétricas. Se puede realizar apendicectomía por la parotomía con una menor presión de neumoperitoneo en decúbito lateral para evitar la compresión de la cava, ¿verdad? Ya que sabemos pues que la cava es la que le da oxígeno y nutriente al paciente que está dentro de la panza, ¿verdad? Ya es considerado un paciente, ¿verdad? El tratamiento únicamente antibiótico falla en un 25% de los casos, o sea que se pueden dar. El diagnóstico diferencial pues va a depender, obviamente, si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto, si es un anciano, pues eso va a depender, ¿verdad? La apendicitis aguda pues puede llegarse a confundir con muchos procesos patológicos que cursen con dolor abdominal agudo. Los cuadros se presentan más problemas diagnósticos diferenciales son en niños pues una linfadenitis mesentérica, como les está apareciendo aquí arriba. Ya hice un video de adenitis mesentérica, espero que lo vayan a ver. Podemos confundirlo con una gastroenteritis aguda, una invaginación intestinal, neumonía basal derecha. En los adolescentes y adultos jóvenes, o sea, hasta 35 años, en ambos sexos, pues una linfadenitis mesentérica, la enfermedad de Crohn, colitis uretral derecho, pielonefritis aguda, y en mujeres, pues vamos a sospechar de todo aquello abdomen agudo obstétrico, ¿verdad? Como la enfermedad pélvica inflamatoria, ruptura de embarazo ectópico y una ovulación dolorosa. Iremos viendo poco a poco por qué se dan esto, ¿verdad? ¿Cuáles? Podemos diferenciarlo un poquito. En adultos mayores y ancianos, pues colecistitis aguda, úlcera perforada, diverticulitis, obstrucción intestinal, isquemia mesentérica, pancreatitis aguda, carcinoma de ciego, tumor de quiste, tumor ovárico. Tal como vemos, pues entre mayor la edad, mayores son las enfermedades que hay que diferenciar una apendicitis, ¿verdad? Puntos a tomar en cuenta en el diferencial, pues la apendicitis es prácticamente imposible de diferenciar en algunos procesos, como ocurre en la torsión de Piplón, la diverticulitis de Meckel, la enfermedad de Crohn aguda y alguna forma de abdomen agudo ginecológico. Aquí vemos pues algunas diferenciales, que es la patología y la diferencial. Pues en la diverticulitis de Meckel tenemos que puede producir un cuadro inflamatorio en la fosa ilíaca derecha que no se puede diferenciar de la apendicitis hasta el momento de la exploración quirúrgica. O sea, hasta que ya lo abrimos ya sabemos que es una diverticulitis, ¿verdad? Por eso es difícil de diferenciar, ¿verdad? Tenemos la enfermedad de Crohn, que se parece tanto a la apendicitis, que uno de los datos clínicos más constantes de dicha enfermedad es la cicatriz de la apendicectomía. O sea que si vemos un paciente que ya con dolor en la fosa ilíaca derecha, pero ya está operado de la apendicitis, podemos sospechar de una enfermedad de Crohn. La colitis ureteral, o sea, un cólico, una piedra, como muchos le conocen, en el uréter, puede producir un dolor en la fosa ilíaca derecha, aunque suele irradiarse hacia la región inguinal y los genitales. Es de tipo visceral con náusea, vómito intenso, en ocasiones un helio paralítico, importante en los ancianos. Pueden haber molestias urinarias como la disuria, polaquiuria y tenesmo vesical, o sea, una sensación de llanura, algunos le llaman chistata, ¿verdad?
alteraciones del sedimento urinario, pero con ultrasonido de solución del problema diagnóstico. La enfermedad inflamatoria cursa con un dolor que puede localizarse en hipogastrio y en una o dos fosas ilíacas, o sea, puede estar en ambas. Suele existir una fiebre alta de 39 a 40 grados, miren que esa es una diferencial, en las primeras 24 horas. Existen signos de irritación peritoneal. En el examen vaginal se observan frecuentemente leucorreas purulentas, o sea, vamos a ver un líquido blancuzco, algo pestilente, pues saliendo de las vaginas, ¿verdad? La movilización del cuello va a resultar dolorosa y en la palpación pues, del cuello vamos a encontrar a la movilización muy dolorosa. La ovulación dolorosa, pues cierto porcentaje de mujeres cuando están ovulando pues les duele lastimosamente. En este caso la ovulación se acompaña de una leve hemorragia que irrita el peritoneo, provoca dolor y va a simular una apendicitis. Se presenta hacia la mitad del ciclo menstrual, cede o mejora tras algunas horas de observación. Habitualmente existen antecedentes de episodios semejantes. Entonces si llega una mujer que le duele, pues obviamente la fosa ilíaca derecha la dejamos en observación, llamamos a cirugía obviamente porque ellos son los que son encargados de hacer esto, pero se le calma pues. Entonces lo más importante pues llegar a diferencial de que sea una ovulación dolorosa y no una apendicitis. La ruptura de embarazo ectópico pues produce un cuadro de inicio brusco caracterizado por un dolor intenso en mi abdomen inferior, o sea del ombligo para abajo, aunque en ocasiones unilateral, puede ser izquierdo o derecho, pero si derecho es peor, ¿verdad? Porque ahora sí vamos a sospechar de que existe una apendicitis, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de esto? Pues en el examen físico va a evidenciar dolor y contractura moderada con descompresión positiva. La rotura va a producirse entre la sexta y la 12ª semana del embarazo, por lo que la paciente puede referir una amenorrea, es otra de sus diferenciales. La prueba positiva del embarazo está de gran ayuda diagnóstica. En algunos casos pues vamos a encontrar lo que es un shock hemorrágico, una anemia. Podemos encontrar presencia de hemoperitoneo, o sea, sangre en el peritoneo o en la cavidad abdominal. El tratamiento pues es prioritariamente quirúrgico, ya no existe otra forma de tratarlo, ¿verdad? Algunas ocasiones pues el tratamiento va a ser médico, o sea, con antibióticos. Pero hay que ver pues cuál es el tipo de paciente con el que vamos a hacerlo, ¿verdad? Y tienen su indicación. La indicación quirúrgica en la apendicitis se considera urgente una vez establecido el diagnóstico. El objetivo es efectuar una apendicectomía y un lavado de cavidad abdominal cuando ya hay formas evolucionadas y hay líquido periapendicular. Si encontramos el apéndice normal, hay que realizar una apendicectomía y revisar los órganos y tejidos circundantes. No solo vamos a revisar el apéndice, ¿verdad? Ya lo quitamos y ya se acabó. No, hay que revisar. El abordaje quirúrgico pues clásico para efectuar la apendicectomía es el abierto a través de una incisión de McBurney o, como ya había dicho, pues en esta zona, de esta forma, o una horizontal que es la incisión de Rocky Davis, ¿verdad? En este caso el abordaje laparoscópico va a ofrecer una mayor ventaja sobre el abierto, sobre todo en mujeres de edad fértil con diagnóstico dudoso y obesos, aunque se reserva muy bien pues para aquellos pacientes que son varones y delgados, ¿verdad? Si son varones y delgados no hay que malgastar la laparoscopia, ¿verdad? Hay que abrirlo. En casos de formas complicadas que se manifiestan como un acceso localizado en la fosa ilíaca derecha, el tratamiento de elección es el drenaje percutáneo, que va a ser guiado por una ecografía o una tomografía computarizada. Si se desarrolla un acceso de Douglas, o sea en el fondo del saco de Douglas, se recomienda un drenaje transrectal. El uso de antibióticos pues tiene 4 funciones, como la vamos a ver aquí. El uso de antibióticos en el manejo de la apendicitis aguda se concreta en 4 situaciones. Como tratamiento inicial, con la finalidad definitiva, se ha demostrado pues una eficacia en un elevado porcentaje de casos, pero con necesidad de efectuar una apendicectomía posteriormente, hasta en el 25%, por lo que esta no es una opción aceptada. Como profilaxis antibiótica corta en caso de apendicitis aguda no complicada. Como tratamiento complementario en caso de apendicitis complicada gangrenosa o perforada. Y como tratamiento del plastrón apendicular hasta lograr su resolución y posterior cirugía. Aunque dicen algunos autores pues que cuando ya se forma un plastrón ya no es necesario operarlo, ¿verdad? Porque dicen que el apéndice ya se ha reducido literalmente y no vamos a encontrar nada muchas veces. El antibiótico mejor aceptado son las cefalosporinas, o sea la ceftriaxona y el metronidazol, ¿verdad? No les voy a dar la dosis para que no se automediquen, ya que estamos en una campaña permanente del uso indiscriminado de antibióticos, ahora estamos en contra de eso. Hay un agregado, pues aquí tenemos el mucocele apendicular, algunas neoplasias como esta que vemos aquí, vemos este mucocele. Son poco frecuentes en las que predomina la fabricación de moco que puede presentarse como una apendicitis aguda, pero no es una apendicitis aguda. El apéndice se va a observar dilatado, con aspecto de saco y contenido mucoide, o incluso perforado con implantes mucosos de peritoneo que se pueden mover muy diferente. Se debe efectuar obviamente una apendicectomía con el máximo cuidado de evitar la perforación. Si perforamos este saco, pues
ya la encabamos ahí porque ya formamos una peritonitis y hay que hacer un lavado. Así que lo que hay que hacer con máximo cuidado es evitar su perforación. Aquí tenemos la bibliografía. Pues esta bibliografía, como sé que muchos me han preguntado, les voy a dejar esta bibliografía en la descripción para que vayan a buscarlo si quieren, ¿verdad? Esta es la bibliografía, todos son libros en inglés traducidos por mi persona. En este caso, pues ya, muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima en la serie clínica. Muchas gracias, mis estimados. Espero les haya gustado, les haya servido, hayan aprendido lo que es la apendicitis aguda y que miren cómo puede ser algo no tan simple, sino algo muy complicado. Bueno, sin más que decir, hasta la próxima, mis estimados consultores clínicos. Suscríbanse al botón rojo que está abajo. Hasta la próxima. Adiós.